la derecha mexicana. Es que yo te digo, tú imagínate, es que piénsalo solo por un momento, porque por eso digo lo del paletismo, que nos pensamos que México es un país... No había empezado es un a hablar. país que tiene una democracia, por cierto, que mientras nosotros teníamos 40 años de dictadura, ellos seguían en democracia y estaban acogiendo a los exiliados republicanos y toda la cultura española. Tal. Al hijo del Chapo Guzmán. Pero escúchame, no, en serio, si discutimos en serio. Yo no he dicho... No mezclemos, por favor, al hijo del Chapo Guzmán, porque el narco estaba aterrorizando a toda una población. Yo creo que te tienes que tener un poquito más de respeto a ti misma y centrarte un poquito. No tengo todo el respeto a mí misma. Hombre, a mí vamos a ser más serios. Vamos a intentar ser serios. ¿Lo que yo estoy diciendo no es verdad? No tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Es simplemente... Tú estás diciendo que parece... No se está diciendo que no sea verdad lo que tú estés diciendo, yo estoy diciendo que no tiene nada que ver. Tengo muchísimo respeto, ¿eh? A mí no me hablas en ese tonito. No se enrosquéis, no se enrosquéis. Digo que es imposible discutir sobre una cosa... Con orden, Garea, por favor. No solo una cosa muy fácil, digo, que tú imagínate solo por un momento, y para centrar, vale, perdona, lo retiro, solo por un momento. Imagínate que un mexicano viniera a Madrid y tú estás presente. Y tú estás presente y se pone en una mesa un mexicano a decir España no es una dictadura, es una dictadura, España no es un país democrático, Sánchez no es un gobernante democrático, o Ayuso se viene a Madrid y dice Ayuso no es una gobernante democrática, no está legitimada, esta ciudad es un desastre. Tú no dirías nada. Si te viene un líder extranjero a tu ciudad... Es que lo dice la izquierda que todo. vives en una dictadura... todo el rato, si nos llamáis fascistas todo el rato. El mundo en España lo diga. Y lo diga bien. No es del PP. Y es que fíjate, por un lado, qué despliegue de 3 ministros allí en el muelle. Y el argumento es que falta una ministra. No, es que yo creo que para que haya a lo mejor 4... Marlaska debía haber estado con el guardia. Yo no sé qué pensaría la gente si aquí no se dejase, por ejemplo, entrar a los premios a Claudia Sheinbaum, si quisiese venir por parte de la presidenta de la comunidad. Igual pensarían que hay censura, que se cancela a la gente según lo que piense. Yo en estos premios en Madrid he visto a la ministra de Sanidad, a personas del Partido Socialista y se ha celebrado con total normalidad. A mí me sorprende de verdad que normalicemos que una persona no pueda ir después de a unos premios que patrocina la Comunidad de Madrid. De visita. Entonces, si Rita Maestre, perdón, porque es del Ayuntamiento de Madrid, si cualquiera del Partido Socialista, Mónica García, critica a Meloni, ¿la pueden vetar de un acto que se produzca en Roma? Creo que no hay que explicar que un uso diplomático serio no es ir a un país y decir, como dijo ella, que era un narcoestado desde allí mismo, que es un narcoestado y que estaba al borde de ser como Venezuela. Creo que no hace falta explicar que eso no se hace y desde luego yo pienso ella como presidenta del gobierno actuando así, viajando a esos países. Mal, ¿no? Y luego un ministro de España puede decir que un presidente de Argentina es un drogadicto. Y luego yo creo ¿puede decirlo? Yo creo que hay varias. No, por supuesto. Vale. Por supuesto que no. Claro. Es que no, una cosa no tapa la otra. No, pero manera de razonar. Y luego a partir de ahí esta mujer tiene que explicar todavía quién pagó el viaje, por qué cuando suprimió la agenda oficial siguió allí y qué hizo esos días, ¿vale? Y por qué no pidió la seguridad y rechazó cuando se le ofreció. Porque yo tengo la sensación de que todo esto que hemos oído es un victimismo que ha creado Miguel Ángel Rodríguez, que lo suele hacer, crea cortinas de humo cuando ocurren estas cosas para que ella ponga por delante lo de que pasó miedo cuando en realidad renunció a esa seguridad. Y eso es a lo que estamos. Y ella es lo que tiene que dar explicando siempre que su forma de hacer política es esto, montar lío, y por tanto está encantada del lío. El nivel de paletismo que está demostrando esta crisis es tremenda, porque nos creemos que el planeta es como nuestro pueblo. Y entonces nos creemos que se puede hacer lo mismo en México que en Madrid, que es yo me meto con Sánchez y como el antisanchismo es muy potente, da exactamente igual cuál sea el contenido, da exactamente igual si tengo razón o no, da exactamente igual si la polémica es cierta. Bueno, es que resulta que ha tenido un pequeño problema. Y es que se ha enfrentado a una política de muchísima trayectoria. Claudia Sheinbaum ahí pequeñita, que habla despacio y tal. Es una política con un recorrido larguísimo, con una formación espectacular, que ha sido alcaldesa de México, 25 millones de personas, eso no es fácil, y que tiene mucha trayectoria y que le ha votado el 60% de los mexicanos. Ayuso, que tiene un éxito electoral impresionante, de los mejores de España, le ha votado el 47%. A Sheinbaum el 60%. ¿Y? ¿No se la puede criticar por eso? No, sí, claro que se la puede criticar, vale. pero te puede salir muy mal. Claro que se la puede criticar, faltaría más. Pero si vas a su país... No, pero escúchame, es que es muy diferente. Es muy diferente. Lo de Puente con Milei estuvo fatal.
Yo se lo dijo todo el mundo y le desautorizaron. Peleas No, con a el ese partido nivel, político de la oposición. El día que Sheinbaum diga que España es una narcodictadura, venimos y lo hablamos. Porque si Sheinbaum dice un solo día que España no es una democracia, como ha ido a decir Ayuso allí, que es una democracia en México. La invita a la oposición. Es una democracia. No, sí, en Aguascalientes. efectivamente. Y esa también es un detalle muy bonito para ver lo mal que ha salido. ¿Sabes lo que ha pasado? No que la han vetado por unos chantajes del gobierno. Lo que ha pasado es que los que la invitaron, que son la derecha mexicana, Morena. del PAN, Morena es el partido de Sheinbaum. La derecha del PAN, que es una derecha tradicional mexicana, al tercer día, metidos debajo de las piedras, porque Sheinbaum, que es muy lista, y da todos los días una rueda de prensa, decía, oiga, ¿quién ha traído a esta señora? Y los que la han traído estaban diciendo, yo no he sido, y entre todos le dijeron a los organizadores que no es la Sheinbaum, sino los otros, la derecha mexicana, le dijeron, vamos a sacar esto del eje porque nos está destrozando. Ha ido allí porque se ha enfrentado a alguien más poderoso que ella, más listo que ella y con más trayectoria como las imágenes que estamos viendo de esa conferencia que da del primer día, la concejal que se levanta es del partido de Morena. Sí. Y es una pelea local porque se lo está haciendo a no sé si es gobernadora ahora mismo o alcaldesa de Aguascalientes, y le está criticando que haya traído a Ayuso. En ese momento, ¿por qué se levanta una concejal del partido de Morena, que es el de Sheinbaum, y no deja hablar a Ayuso, que va a empezar a hablar y ni tan siquiera le deja? Porque es una pelea política de la izquierda y la derecha mexicana. No, pero no es la izquierda y la derecha mexicana. Es que yo te digo, tú imagínate, es que piénsalo solo por un momento, porque por eso digo lo del paletismo, que nos pensamos que México es un país... No había empezado es un pedazo de país que tiene una democracia, por cierto, que mientras nosotros teníamos 40 años de dictadura, ellos seguían en democracia y estaban acogiendo a los exiliados republicanos y toda la cultura española. Tal. ¿Me estás diciendo que el culacanato, por ejemplo, que tuvo a un país a una localidad, Culacán, absolutamente paralizada, y tuvo que el antecesor de Sheinbaum precisamente soltar a un narco porque se liaba en el país? Eso no pasa. El narco no existe en Estados Unidos. ¿Quién ha dicho que el narco no existe? Vale, es que tú me estás haciendo creer que AMLO no tuvo que soltar al hijo del Chapo Guzmán. Pero escúchame, no, en serio, si discutimos en serio. Yo no he dicho... AMLO no tuvo que soltar al hijo del Chapo Guzmán porque el narco estaba aterrorizando a toda una población. Yo creo que tienes que tener un poquito más de respeto a ti misma y centrarte un poquito en el debate. No tengo todo el respeto a mí misma. A mí vamos a ser más serios. Vamos a intentar ser serios. ¿Lo que yo estoy diciendo no es verdad? No tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Es simplemente... Tú estás diciendo que parece... No se está diciendo que no sea verdad lo que tú estés diciendo, yo estoy diciendo que no tiene nada que ver. Tengo muchísimo respeto, ¿eh? A mí no me hablas en ese tonito. No se enrosquéis. Digo que es imposible discutir sobre una cosa... Pon orden, Garea, por favor. No solo una cosa muy fácil. Digo, que tú imagínate solo por un momento, y para centrar, vale, perdona, lo retiro. Solo por un momento. Imagínate que un mexicano viniera a Madrid y tú estás presente. Y se pone en una mesa un mexicano a decir, España no es una dictadura, España no es un país democrático, Sánchez no es un gobernante democrático, o Ayuso se viene a Madrid y dice, Ayuso no es una gobernante democrática, no está legitimada, esta ciudad es un desastre. Tú no dirías nada. Si te viene un líder extranjero a tu ciudad... Es que lo dice la izquierda que vive en una dictadura... todo el rato, si nos llamáis fascistas todo el rato. O sea, no, digo la oposición todos los días de lo que sucede en Madrid. Es que aquí parece que no. ¿Tú has oído a alguien decir que Ayuso no es democrática? Aquí se dice que hay problemas del narco en México, como los que te acabo de relatar, que fue un episodio muy gordo, por el que me has dicho que no me tengo respeto por contarlo, y te estoy diciendo que hay derecho a decir esas cosas. Andrea, por favor, no te agarres a eso porque no era esa la intención. Andrea, que no me voy a eso. Hay unas cosas y otras. Lo que digo es que vamos a poner ejemplos. Decir que hay problemas de narco y otra cosa es decir que es una narcodictadura. Vamos a poner ejemplos. ¿No mata candidatos el narco en México? Vamos a poner ejemplos. Andrea, no te enrosques ahí. Una cosa es que pase eso y otra cosa es que vayas de visita allí y lo digas allí. Por poner ejemplos, Donald Trump, hemos visto antes que ha estado en China. En China es una dictadura que además reprime a minorías
Pero si vas allí, como ha ido, por ejemplo, el presidente de Galicia, como van presidentes autonómicos, sería alucinante, impensable, que un presidente autonómico español, de los muchos que van allí a captar inversiones, al llegar al aeropuerto en China, dijeran, y además este país es antidemocrático. Obama porque, allí no, Obama pero a lo mejor a la vuelta aquí sí que se puede recalcar. porque los usos democráticos... Obama lo dijo. En este caso concreto, además, hay algunas figuras que en México, por la inmensa mayoría de los mexicanos, son rechazadas, como Hernán Cortés, por cierto, por el rey que estaba entonces, Carlos I, en España también, pero no entremos en ese debate, porque sería como ir a Bélgica o a Países Bajos a reivindicar al duque de Alba, que es una figura muy rechazada allí. O sea, es de una enorme torpeza diplomática. Y además hay una ley de acción exterior que hizo el gobierno del Partido Popular, cuyo artículo 11 dice que cuando hagan actividad exterior los presidentes autonómicos tienen que estar supeditados a los planes del gobierno central y de exteriores, que son los que tienen la competencia. En este caso concreto hay una actividad diplomática evidente que incluso ha implicado al rey, que tiene que ver con la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Madrid en octubre y noviembre, y se trata de estrechar relaciones para que esos países vengan a la cumbre, porque en la anterior no fue ningún jefe de Estado. Yo creo que Ayuso no ha torpedeado nada. ¿Y no creéis que Ayuso en realidad lo que hace es sacar rédito de todo esto para postularse como una política con una imagen internacional que representa... Bueno, pero no le ha salido bien. No, pero no le ha salido bien en esta ocasión. Muy bien hacer esta polémica. Yo he escuchado muy pacientemente. A Ayuso no le ha salido bien el viaje en términos internacionales porque pensaba que estaba en Madrid. Como se ha ido allí a hacer política nacional, pensaba que iba a estar aquí, donde puede provocar, intentar incendiar, hacerse la víctima con lo que le dicen los demás. Si Ayuso lo que quería, porque es lo que ha dicho, era captar inversiones, ha perjudicado muy mucho la imagen de la Comunidad de Madrid con lo que ha hecho allí, siendo una persona frentista con los políticos de allí, calificando de narcoestado a México, que México, claro que tiene un problema con el narco, pero no es un narcoestado. Es que es una cosa, parece mentira tener que explicarlo así, pero es así. Chocando con ellos, haciéndose la víctima, culpando al presidente de su país desde allí. Yo creo que todo eso no redunda en inversión para España. Hemos visto otro caso, y no digo, y más allá de ideología, el de Salvador Illa, que ha ido, cuando va a California, se reúne con empresarios, con presidentes, tal, bueno, que intenta salirse de la política, hablar solo de economía. Pero es que hemos visto, también a Juanma Moreno, hemos visto también al presidente de Galicia, y todos ellos lo que hacen es diplomacia económica sin meterse en la política, porque así funciona el mundo. No solo afecta, pero no veis que ninguno de los varones del PP ha salido a apoyarla. No solo afecta a las inversiones que vaya a captar ella para Madrid. Si hablas, yo lo he hecho allí, en México, con representantes de grandes empresas españolas que tienen muchos intereses en México, lo que te explican es que uno de los problemas que tienen es que precisamente en México una parte importante de la casta, de la élite, considera que España es un país que sigue teniendo esa visión colonizadora respecto a México, que se traduce en lo de Hernán Cortés, aunque parezca una tontería, para ellos no lo es un tema muy sensible, y con la forma con que se ve a México. Y algunas grandes empresas han tenido dificultades en los últimos años precisamente por ese tipo de temas en México. Y llega la representante del Estado, porque ella es parte del Estado, allí a decir esas cosas de ese Estado. Me parece que es una cosa que no tiene ningún... Muy breve, Carlos. No, simplemente para que nos imaginemos, la comparativa sería que Sánchez, imaginaos que Sánchez se va 10 días, que ya sería un escándalo y lo criticarían, que se va a Estados Unidos, donde tiene una polémica muy grave con Trump, y en Estados Unidos dice que Trump es un dictador. Imaginaos qué pasa el día después. Evidentemente se monta un Cristo diplomático espectacular y Sánchez lo destrozaríamos. Imaginaos cómo vive un mexicano, que hay muchísimos mexicanos en Madrid y muchísimos mexicanos que siguen, y que por supuesto Ayuso se ha convertido ya en un personaje famoso en México, porque además, efectivamente, como decía antes Andrea, lo aprovecha, porque esta es una política, te enfrentas a una política, lo está aprovechando políticamente. Imaginaos cómo se siente un mexicano cuando escucha con el acento español de una líder importante de España decir, es que México antes de que fuéramos nosotros no existía. Es que le estás dando la razón a toda la gente que en México, equivocadamente, sigue pensando que España tiene una visión colonialista y de que somos unos soberbios y que pensamos que aquello sigue siendo un país de broma que podemos ir a conquistar. Es que por donde lo mires, yo no entiendo la utilidad del viaje. Juanma sabe más de esto. No entiendo si ellos creen que les hace... Es una polémica artificial y performativa que sigue el molde que siempre ha hecho Isabel Díaz Ayuso en otros temas, que es provocar,
tener éxito y luego quejarse de que ha tenido éxito en la provocación y que a ella también le han respondido y victimizarse. Yo creo que no fue institucional ni responsable la manera de dirigirse a México en general y a los dirigentes mexicanos allí. También creo que obviamente no se le puede vetar por sus opiniones, eso es una barbaridad, vetar a nadie en ningunos premios y chantajear a los organizadores de los premios, una cosa no quita la otra. Tenemos constancia de que eso haya sucedido. Si se confirma que eso ha sido así, porque no lo han desmentido, lo de los premios platino, eso sobre la mesa realmente lo que ha sucedido. Eso estaría bien. Entrar a ese recinto donde se celebraban, eso sí se ha dicho. Yo estoy muy a favor de que la gente se vaya de vacaciones, pero si lo han hecho con dinero público quiero saberlo para poder criticarlo, quiero saber qué hizo en esos días en la Riviera Maya, si se quedó de descanso o no, quién le pagaba, por qué, si los premios platinos le pagaban el viaje, cuánto le pagaban, hasta qué punto es lícito y está bien que se le pague el viaje a la presidenta. Quiero saberlo todo y quiero saber por qué dice que no se le ha ofrecido seguridad y ella no lo ha pedido. Y quiero saber por qué, una vez más, todo tiene que... O sea, se pelea con Sheinbaum y le echa la culpa a Sánchez. Otra vez más, ¿por qué tiene que decir que no le han ofrecido seguridad reconociendo que no la pidió? Si tú crees que tu seguridad está comprometida, la tendrás que pedir, ¿no? No pidió. Tendrás que pedir que el gobierno te... a la embajada. Esta crisis se ha dimensionado en su justa medida, ¿no? Que a lo mejor no había para tantos aspavientos de nadie ni para tanta floritura de nadie. ¿Cómo podía ser? O sea, tú estás diciendo que está todo sobredimensionado y exagerado. Creo que ha habido una voluntad de pelea, pues ha servido a poner dudas, porque recordemos que antes decía se podía haber atracado venimos de donde venimos de donde venimos y yo como ciudadana agradezco que se tomen todas las medidas oportunas. Claro, pues, es decir, prefiero que sobre que no que falte, evidentemente. Sobre todo, pero luego otra cosa sobre el presidente de la OMS. Tampoco es una figura absolutamente neutral. Es un señor que viene de ser ministro de Etiopía, un país que no es demasiado favorable a los derechos humanos, que ha ocultado una epidemia de cólera en su país. Quiero decir, bueno, tampoco hay que estar... Estoy alucinando. Yo creo que esto... A ver si no vas a opinar como los votantes del PP sobre la... Yo creo que esto es la constatación en esta situación terrible en la que estamos en el mundo, también por lo que hemos escuchado y, si me permites, también por lo que dice Andrea. Es decir, hay una organización en la que hay científicos que tienen unos criterios científicos, que es la OMS. Creo que no hay otra que se refiera a salud pública en el mundo. Y resulta que las cosas que decide esa OMS la ponen en cuestión los negacionistas, los que están en contra de las vacunas, los que cuestionan el tema del autismo como pasó en Estados Unidos, los que critican además a los científicos que certifican que existe el cambio climático. Y nos encontramos, al bajarlo a lo concreto, que la OMS dice aquí hay que hacer determinadas cosas, en este caso llevar el barco a Canarias, porque es donde hay estas circunstancias, que no las hay en Cabo Verde, que además no han querido, ni en Marruecos, ni en los países de la zona. Y resulta que hay un político como Clavijo, en este caso, que pone en cuestión eso con unos criterios que nadie conoce. Y además va cambiando los criterios por los que se opone, hasta llegar al sábado pasado, en el que, en esa especie de fiebre del sábado noche que le dio, de pronto decir, me voy a oponer a que venga el barco aquí, pero ¿usted qué va a hacer? Yo creo que alguien le debería decir que salga cuanto antes de eso, porque además se está metiendo en líos como esto de decir que se ocultó un caso que es mentira. No hubo un positivo según la OMS y por tanto es mentira. Debería salir cuanto antes y, sobre todo, insisto, si los científicos de la OMS dicen que hay que seguir unos criterios, unos protocolos, hagámosle caso. Y respecto al Partido Popular, y si me permites, Andrea, creo que es absolutamente incoherente empezar diciendo esto es una crisis terrible y el gobierno está desaparecido y tiene que tomar medidas, y a continuación, cuando se hace, pasar a decir es que ha habido exceso de show y exceso de... Por ejemplo, o una cosa o la otra. Perdona, el presidente del gobierno no informa al presidente del Partido Popular... Es decir, y eso es un maltratamiento de las personas que estaban en el barco. Si hay una crisis y se nos vende de esta manera y no se informa al principal partido de la oposición, al principal partido pues que gobierna las comunidades autónomas donde tiene cuestiona que vaya a Canarias por eso.
No, pero yo creo que no hay de más en la venimos información. de hablar de son muchos planos temas distintos. donde todo, Claro. al final, la política lo que hace es acaba frenando que las cosas La ciencia puedan y la circular. Es que son planos Frena la son- ciencia, a ver, es que hay tres planos distintos. Primero, el operativo. El operativo ha salido perfecto, porque no podía salir de otra manera y para eso la OMS dice que el barco venga a España, porque en España puede salir perfecto y Cabo Verde es el país 135 de 160 en el índice de desarrollo humano de la ONU. Es un país objetivamente subdesarrollado. Que se ha borrado de esto, totalmente, que es la ministra de Defensa. A mí me llama Pero eso es mucho muy la atención. colateral. Estamos en un hospital militar, estamos en un operativo logístico de defensas, ahí había también militares. La primera bronca interna del gobierno o la primera tensión, discordancia entre si se podía o no se podía hacer, la tiene el primer día con Margarita Robles. Y sin embargo, es la única que no hemos visto aparecer allí en Canarias. pero A mí Pero tampoco me elevemos sorprende. a categoría Me sorprende. Si me permites, Me sorprende Andrea, que estuviera Marlaska y que no estuviera Margarita eso Robles. Es ver un lunarcito A mí me sorprende. en algo muy grande de estos días. Es que tengo maldad. Porque fíjate, yo creo que lo de Margarita Robles fue inoportuno en ese momento, pero tenía razón. Es que el confinamiento no es obligatorio. Tienes que firmar, como explicó ella, un consentimiento informado y a partir de ahí, si no, se pueden tomar medidas, que fue lo que ella dijo en un momento inoportuno. Pero ni siquiera dijo algo que no era verdad. Pero tomar esta operación, por eso digo me que hubo parece muy 3 pequeñito. ministros Por eso tuvieron, y no como ella. tenía razón, tuvieron que hacer una orden ministerial con autorización Y en judicial. segundo lugar, para Por reducir si el acaso, confinamiento. incluso para a sabiendas de que los 14 pasajeros Claro. habían Pero- confirmado que se iban a aislar voluntariamente. Si me permites, durante la para cuarentena. quienes cuestionan a la OMS en el mundo, y por lo que hemos oído también porque lo preside un etíope, yo creo que todo se puede hablar, deberíamos, o no se puede hablar de deberíamos cosas darnos que cuenta quién que es. este caso es para estudiar precisamente como ejemplo de que es preciso una organización como la OMS, porque los virus viajan mucho más rápido que antes porque nosotros viajamos más rápido que antes. Acordaros, el Viajan más coronavirus personas. tardó unos días llegar de un sitio de China que no sabemos todavía dónde al resto del mundo. A Italia y de ahí a España. En este caso concreto ha habido una operación en la que han participado muchos países, los de la zona, los países por donde habían pasado cada uno de los pasajeros. ¿Hará falta un organismo multilateral que coordine todo eso y tome las medidas? Le podemos cambiar el nombre. En vez de OMS lo llamamos de otra forma. Pero estaremos inventando lo que ¿y ya... una agencia estatal de salud pública? Bueno, Sí. La que votó en contra del PP No, en no, el votamos Congreso. en contra. No, votamos a favor en comisión. Y cuando se hizo el cambio, cuando se llevó al pleno y se quiso poner a Fernando ¿Y por qué Simón, votaste en contra? el PP votó en contra, pero No, votamos pero a favor en comisión. Dicho esto, el reglamento lo ha podido Pero ¿no te desarrollar el gobierno muy pequeñito y no eso? lo ha Pero ¿no te hecho. parece muy Pero ¿por qué el pequeñito gobierno eso? pudiendo hacerlo no lo ha Andrea, hecho? Pero Pero Andrea, de verdad... Es que eso se dice ojalá. después sale del bien, COVID. Pero sale de bien una verdad- cosa, sale bien una cosa y en ¿De vez de la verdad? reflexión que Después vamos a del hacer, COVID no se olvídate hizo. del Yo olvídate aporto del debate a la gobierno mesa, español. porque si no... y haces muy bien en Si no, apoyar. la polémica del fantavirus Yo no se lo agradezco. Nadie ¿Todo lo- bien? No, pero nadie le puede pedir a una oposición que diga que el gobierno lo ha hecho bien. Eso me parece razonable. No lo va a decir, pero Pues hagamos- deberíamos exigirlo. No va a pasar, Porque pero- tanto pero- si unos como otros hacen las pero cosas bien, podemos- se dice y ya está. Pero Tampoco pasa podemos, nada. lo ha pedir, dicho. pero podemos pedir razonablemente que si la OMS, que es una cosa mucho más importante que el gobierno español, porque es creer en la ciencia o no, si la OMS demuestra que los científicos han tenido razón en todo, podemos pedir que la oposición y que en general Clavijo el no es mundo en del España lo diga. Y lo Pero diga Clavijo abiertamente. no es del PP. Y es que fíjate, por un lado, qué despliegue, 3 ministros allí en el muelle. Y el argumento es que falta una ministra. No, es que yo creo Que es para que haya a lo mejor 4. Marlaska debía haber estado con en el funeral de Guardia Ahora Civil. hablaremos. Ojo con la política, porque en esta crisis han participado muchos políticos que han tenido actitudes muy diferentes. Incluso políticos de partidos. Estábamos hablando del PP, el señor Rueda ha dicho esto ha sido perfecto. Y por tanto, no todos los políticos son iguales, no todos los partidos son iguales, no todos. No, que no es un problema de la política, es un problema de, en este caso concreto, un político que efectivamente, después de las primeras 24 horas, que puede ser discutible si le han informado o no lo suficiente, entiende que va a sacar rédito político colocándose el primero de los que se oponen a este barco por si salía algo mal. Pero es que es muy interesante esta crisis para entender cómo funciona efectivamente el mundo de las sospechas y de lo que habéis puesto en el vídeo de toda esta gente de yo no me fío, yo no me fío. Un montón de gente ha dicho montones de cosas, desde los ratones que nadaban hasta que esto no íbamos a... Y la OMS,
porque tiene unos científicos que, por supuesto, tienen, aunque les hayan echado de Argentina, porque la locura de Milei ha echado a la OMS de Argentina, que es precisamente el lugar de donde sale todo esto, que vaya delirio. Imaginaos que el barco se hubieran contagiado allí mismo, en el puerto de Ushuaia, y lo hubieran tenido que gestionar Argentina sin la OMS. Pero digo, ha pasado exactamente lo que los científicos decían que iba a pasar. Exactamente, pero con precisión absoluta, porque por suerte esto no es el coronavirus, como dijo la OMS desde el primer día, y conocemos. Claro, hay había científicos. En Argentina hay gente, de hecho, en Argentina hay gente que está estudiando la vacuna. Eso no quita que se pongan todas las medidas por si acaso muta el virus o pasa cualquier otra cosa. Por supuesto, hay que poner las medidas porque como saben cómo se contagia, cosa que no pasaba con el coronavirus, y efectivamente la OMS se equivocó muchas veces porque no lo tenían del todo claro, pero con esto sí lo sabe y ya se han dicho, mira, se van a contagiar en el barco, la gente que está en el barco con un contacto estrecho, pero la probabilidad de que se contagie un canario porque estos señores pasen 5 minutos entre el barco y el avión es ridícula. Y la probabilidad de que se contagie un madrileño, que es de lo que vamos, porque vengan 14 personas al Gómez Ulla y los encierren como lo están encerrando, es ridícula. ¿Qué ha pasado? Exactamente lo que decía. Por eso, menos mal que tenemos a la OMS y que la gente no empieza a hablar de que si el jefe de la OMS es bueno, malo, regular, porque lo que tiene la OMS es una organización de científicos que dicen, oiga, lo hemos estudiado. Pero por ser un poco